Un gran saludo a nuestras y nuestros colegas docentes interesadas e interesados por la sinergia educativa de sus políticas públicas, sus tendencias, a aquellas directrices y orientaciones provenientes de organismos internacionales como de las propias autoridades nacionales, expertas y no expertas en materias del área de la educación. Soy Rubén Carrasco, desde La Serena, en la región de Coquimbo, en Chile, quien les brinda una cordial bienvenida a estos minutos que son tan apetecidos para quienes amamos la educación y, por supuesto, la actividad educacional en general. Un saludo para usted, señora, usted, señor, joven, jovencita, que está también en los primeros pasos de la formación profesional docente. Hoy vamos a cerrar un primer ciclo de análisis y reflexiones acerca de la situación actual de la formación docente. Sus interesados, que a lo largo de las últimas décadas ha disminuido ostensiblemente, lo cual es muy preocupante. Esperamos que todos aquellos que pretendan postular a las universidades y que quieran convertirse en las nuevas generaciones de profesoras y profesores, realmente lo hagan con mucha firmeza, solidez de la convicción que les lleva a tomar una decisión de este tipo. Y sobre todo con una vocación de educar, de formar a las personas, más allá de una mera instrucción pedagógica. También hemos conocido, por otra parte, en este ciclo de episodios de este podcast de Voces Educativas del Mundo, el Plan Nacional Docente y los movimientos promovidos por el Congreso Curricular y Pedagógico que se inició durante el año pasado y que están dando sus frutos ya, con una propuesta de actualización curricular para la educación regular de primero básico hasta segundo año medio. Y todo este contexto que hemos escrito en estos primeros minutos del presente episodio conforman el marco adecuado y preciso para la conversación y conocer otras perspectivas, escuchar otras voces que manifiestan sus diversas opiniones respecto de lo que está ocurriendo en nuestro ámbito educacional. Para dar una muestra concreta de esta visión es que en este espacio de Voces Educativas del Mundo damos inicio a la conversación precisamente con aquellas voces involucradas directamente con el quehacer educacional y absolutamente formativo en sus diversos planos. Hoy tenemos el honor de recibir al director del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena, el doctor Héctor Bugueño Egaña, quien nos compartirá sus impresiones acerca de este y otros temas asociados a este nuevo movimiento curricular, podríamos decir, que busca renovar el rostro y ejercicio de esta noble profesión que es la pedagogía. Estimado director, sea muy bienvenido a Voces Educativas del Mundo y agradecemos su tiempo para con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por la invitación. Para mí siempre es un agrado poder referirme al tema que más me apasiona, que en alguna medida es la razón de mi profesión, de mi desarrollo académico, y especialmente la educación que siempre, pero ahora más que nunca, está siendo, podríamos decir, interpelada de distintos movimientos sociales, ¿no es así? Y me parece muy bien que se hable bastante de educación. ¿Qué le parece que antes que demos inicio a esta conversación, le vamos a compartir a nuestra audiencia también quién es nuestro invitado de hoy? En primer lugar, quisiéramos referirnos a que tiene un doctorado en Planificación e Innovación Educativa en la Universidad de Alcalá, de España. Y también dentro del plano de la investigación y la docencia, podemos decir que el doctor Bugueño ha centrado su investigación en áreas como la alfabetización científica y digital, la didáctica de las ciencias naturales y la indagación científica. También ha explorado cómo la enseñanza de las ciencias puede fomentar el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Y dentro del desempeño de sus labores profesionales, agregamos entonces, como él ya también ha hecho referencia, que actualmente el doctor Bugueño desempeña el cargo de director del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades en la Universidad de La Serena, en la cual está promoviendo la colaboración interuniversitaria y ha liderado iniciativas para fortalecer la formación inicial docente y la vinculación con el territorio. Su enfoque en la indagación científica, podríamos decir, y su compromiso con la formación de futuros profesores son aspectos destacados de su carrera. Doctor Bugueño, una primera iniciativa que nos surge conocer su impresión tiene que ver precisamente con lo que hemos estado tratando en los episodios anteriores de Voces Educativas del Mundo, y tiene que ver precisamente con la disminución del interés por la carrera de pedagogía en Chile y a nivel mundial, por lo menos lo que se está manifestando a través de una serie de documentos de orden internacional. Principalmente el que nosotros nos referimos en su momento fue el proveniente de la UNESCO. Entonces quisiéramos conocer cuál es su perspectiva al respecto. Sí, por supuesto, cómo no, Rubén. Yo diría que es interesante como usted plantea el tema desde una perspectiva, no es así, de grandes políticas públicas, políticas más bien Exactamente. globales. Nosotros efectivamente hemos estado, de alguna forma hemos sido, si no partícipes, al menos hemos implementado parte o hemos interpretado esas grandes políticas. ¿Mm? En el informe Delors del año 1996, Así es. efectivamente en ese libro que se llamó o se llama La educación encierra un tesoro, en ese informe se dio cuenta, en síntesis, a los cuatro grandes pilares de la educación, que son aquellos pilares que han guiado u orientado, e inspirado también las políticas públicas de los diferentes países del mundo, digamos, en los últimos 30 años. ¿Ah? Y eso, digamos, es un tema interesante. Yo creo que el primer desafío es cómo esos grandes lineamientos, esas grandes políticas, finalmente son recogidas, son desagregadas y cómo finalmente se traducen, digamos, en alguna medida se operacionalizan finalmente para lograr su grande propósito. Luego, el año 2022, en un libro muy interesante también de la UNESCO que se llama Reimaginar juntos nuestros futuros, ahí se da cuenta de un quinto pilar de ¿Mm? la educación que es el saber transformar y transformarse, ¿m? Que me parece muy interesante porque esto incorpora un elemento distintivo y es que los actores sociales o el aporte de actores sociales también es muy bienvenido, tanto o más valioso que las opiniones de los expertos. Y ¿Mm? en ese contexto, en ese escenario, nuestro país ha promovido en los últimos 10 años una serie de políticas públicas, pero yo ahí hago una pequeña distinción, en distinción semántica, podríamos decir, entre la ley y la política pública, porque la política Ya. pública en alguna medida pretende resolver los grandes problemas, en este caso en educación, de la sociedad, y la ley ciertamente es un paraguas legal que es definido, diseñado por el mundo político y ellos siempre son muy permeables también a los intereses económicos de grupos, etcétera. Entonces, Exactamente. la ley no siempre da cuenta o no siempre permite que una política se pueda desplegar totalmente, digamos. ¿Mm? Correcto. Yo creo que ese es un tema que es interesante. Y es así como estamos actualmente, nuestros jóvenes que egresan de la universidad están sometidos, digamos, a una situación quizás sin precedente, digamos, de desafíos, ¿ah? Y que repercuten también en lo que usted decía al comienzo, Rubén, que tiene que ver por qué hay un déficit, ¿no es cierto?, actualmente de profesores. Se habla de alrededor de 25.000 profesores para el 2025, pero yo creo que llegamos a esa cifra. Claramente. Y en el plano universitario local, dado, digamos, su desempeño en este momento como director del Departamento de Educación, usted
ve que hay algunas medidas que se están tomando en la Universidad de La Serena para atraer más jóvenes a estudiar pedagogía? Esa es una interesante pregunta. Yo creo que la Universidad de La Serena tiene dentro de sus características y ofertas, ¿no es cierto? Está el hecho de que cuenta con 11 pedagogías, por lo tanto es una de Ujú. las universidades públicas de la macrozona norte que efectivamente tiene mayor oferta de pedagogía. Y bueno, en ese sentido, yo creo que no sé si es efectivamente una medida, si hay medidas tan específicas, pero creo que la universidad desde hace un tiempo, podríamos decir, se definió por el fortalecimiento de la educación y también asumiendo lo que hoy día llamamos como la responsabilidad social universitaria. Y en ese sentido está efectivamente la Entiendo. responsabilidad de potenciar las pedagogías en la medida, ¿no es cierto?, de que sea factible también y sustentable económicamente, porque convengamos que también tiene que ver con la propia sostenibilidad financiera de las instituciones, digamos. Por supuesto, Pero en claro. general, digamos, la política institucional tiende al fortalecimiento. Prueba de ello es que ha habido apertura para la creación de nuevas carreras, por ejemplo, y fortalecimiento en infraestructura, revisión de los modelos, por ejemplo, recientemente fue promulgado y ampliamente difundido el modelo educativo de la institución, que tiene un fuerte énfasis también en las pedagogías, de modo que creo que la universidad en ese sentido tiene un tremendo compromiso con las pedagogías y sus autoridades, desde la rectora, ¿no es cierto? Creo que eso lo ha tangibilizado a través de distintas medidas estratégicas. ¿Cómo se describe entonces este proceso de actualización? Tenemos entendido que es el modelo educativo, ¿no? El cual se Es, ha publicado hace un tiempo atrás desde Rectoría. Así es, así es. Efectivamente, el modelo educativo en realidad es un modelo que fue recientemente actualizado. Y fue actualizado porque, como todas las pedagogías hace 5 años atrás, se sometieron a una renovación curricular. Y ya contábamos con un modelo educativo, pero que esta nueva renovación curricular, a la luz también de los nuevos estándares orientadores para la formación docente, así como Ujú. también los nuevos estándares para y cómo eso se relacionan con el marco para la buena enseñanza. En fin, todo eso ha hecho necesaria o ha generado la necesidad de actualizar ese modelo educativo que tiene elementos que son bien sustantivos. Por ejemplo, entre otros, que fortalece el concepto de una triada que está constituida por el estudiante, los docentes y los gestores curriculares. Entonces, ya en este sentido, el foco no solo está puesto en los estudiantes, sino que también en los formadores de formadores, que es muy importante, y Así los es. gestores curriculares, de manera tal de que yo creo que ese me parece que era una actualización necesaria y también oportuna, por cierto. Ya lo creo. Le iba a consultar precisamente desde el punto de la formación de pedagogos. ¿Tiene alguna característica en particular este modelo que usted considere que es como un sello que va a proveer justamente la institución, digamos, a sus nuevos profesores? Sí, eso es muy interesante porque en realidad yo creo que de a poco hemos ido incorporando ciertas ideas, Ajá. diría más que ideas, ideologías, podríamos decir, en un sentido muy positivo, políticas también, estas grandes políticas de la UNESCO, como Sí. son efectivamente la innovación educativa. Y la innovación yo creo que es un elemento súper clave porque como dije al comienzo, la educación está siendo interpelada y también está siendo Ujú. interpelada del cómo enseñamos, ¿no es cierto?, del cómo educamos en un mundo que es tremendamente, en un escenario, podríamos decir, como dice algunos, ¿no es cierto?, autores respecto de la complejidad, de un enfoque, ¿no es cierto?, sustentado en la complejidad, como plantea Edgar Morin. ¿M? Y entonces, Claro. en ese sentido, es un tema bien importante porque en realidad si uno se proyecta a aquellos estudiantes que están ingresando este año a pedagogía y que en el mejor de los casos van a terminar su carrera en 5 años más,
probablemente se van a enfrentar a escenarios bastante distintos a los actuales, ¿no? Entonces, Así es. eso demanda de las instituciones de educación superior, también desde los propios formadores de formadores, modificar la forma, porque en general yo pienso que nos hemos focalizado mucho en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el sistema escolar, al desarrollo profesional de los profesores, pero no hay tanta investigación respecto de los formadores de formadores. Y eso yo Ujú. creo que es un desafío. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, creo que ahí está precisamente el tema de la investigación educativa. Y la investigación especialmente en innovación educativa, porque nosotros cuando hablamos de innovación, también la innovación requiere una verdadera epistemología, ¿no es cierto? Requiere Exactamente, una claro. racionalidad para poder comprender cómo comprendemos esa innovación educativa. Y de esta forma, esto influye entonces o influía en la formación de los nuevos jóvenes que se están incorporando al mundo, a este mundo tan interesante, ¿no es cierto?, que es prepararse para educar a niños, a niñas, jóvenes, adolescentes, en fin. Ahí, Claro que digamos, sí. tenemos un tema muy interesante. Sí, efectivamente, como usted bien dice, ¿no? No es solamente innovar por innovar o ser creativos por ser creativos, sino que la verdad es que si bien es cierto, hay una serie de especialistas a nivel mundial de que están haciendo justamente quizás una apología a esta innovación, pero tiene que ser muy bien meditada, muy bien tratada, digamos, ¿no? De acuerdo, digamos, con aquellos aspectos que son propios de lo curricular, de lo que efectivamente se puede llevar a cabo. Tampoco se trata de Así enseñar es, por así enseñar. es. No, totalmente, totalmente estoy de acuerdo. Es decir, porque no Claro, se trata de una innovación solamente incremental, digamos, sino que más bien es una sí, innovación pensada en justamente la transformación. ¿M? Y ahí es muy importante la investigación. Reitero eso porque eso va bastante de la mano, correcto. porque uno se puede hacer la pregunta, ¿para qué investiga una universidad si no es para transformar sus territorios? ¿M? Y yo creo que ahí surge un nuevo concepto que es precisamente este concepto que ya hemos estado discutiendo, que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria. Y esa responsabilidad universitaria es interna y es externa. Es interna porque impacta los propios currículos, ¿no es cierto?, los perfiles de egreso, las competencias, etcétera, pero también impacta, ¿no es cierto?, el territorio, porque también reconoce en el territorio una fuente de aprendizaje y una voz, ¿no es cierto?, de aquellas personas que no tienen el título de experto en educación, como lo podría tener yo, ¿no es así? Ujú. Pero que efectivamente tienen muchísimo para aportar y quizás más para aportar, dado que efectivamente la propia experiencia en esos territorios les entrega un conjunto de saberes que son muy valiosos y que se puede Así generar, es, digamos, una sinergia con las instituciones de educación superior. exactamente. Cuando la educación tiene sentido para las personas, marca una Absolutamente, diferencia. totalmente, Exactamente. sí, sí. Bueno, y finalmente, doctor Bugueño, como lo mencionamos al inicio de varios episodios en realidad, a propósito de la disminución del número de postulantes a las pedagogías y que genera una alarma, especialmente si lo vislumbramos, digamos, cuál va a ser la realidad en el ámbito dentro de 6 años más, es decir, el año 2030. Pero vemos también, por otra parte, cómo va reaccionando el Estado chileno al respecto. Y vemos que hay algunos programas que son muy relevantes que el Mineduc está gestionando con mucha fuerza en su motivación para generar una especie de reactivación, diríamos, en el ámbito educativo de manera integral. Entonces, hablamos, por ejemplo, del Plan Nacional Docente, de la actualización curricular para la educación regular, que ya tienen fecha de consulta. De hecho, ya se comenzó a trabajar con las comunidades educativas el 19 de junio. Y dado, digamos, todas estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Estos hechos, ¿piensa usted que es pertinente y oportuno la factibilidad de una renovación de planes y programas de estudio de las carreras de pedagogía? Sabemos que usted nos mencionó que hace 5 años solamente cambiaron, para ajustarlas un poco a estos nuevos requerimientos del Ministerio de Educación a través de las nuevas políticas públicas ya mencionadas, o por lo menos que van en camino a transformarse en políticas públicas. ¿Cómo lo ve usted eso? Sí, bueno, es una interesante y compleja pregunta, ¿no? Ujú. Aprovecho de señalar efectivamente que
La paradoja es que quizás nunca antes hubo una carrera académica tan nítida respecto de que muestra un desarrollo para los profesores y profesoras que trabajan en el sistema escolar con un conjunto de incentivos, ¿no es así? Así es, claro. No obstante ello, esas condiciones que han mejorado, convengamos, sustantivamente, especialmente en incentivos de remuneración, en fin, Ujú. aún así tenemos un tremendo déficit, ¿no es cierto? Y eso es algo que nos debe motivar a poder indagar más respecto del tema. Y en mi opinión es un supuesto, pero yo creo que también influye mucho que el ser profesor, profesora, hoy día tiene altos niveles de exigencia, desafíos muy importantes que también en alguna medida inciden en por qué no hay tantas personas que estén efectivamente interesados en estudiar pedagogía. Yo creo que Claro. eso significa que no basta solo que tenga una mejor remuneración, sino que probablemente se requieren otros incentivos que tienen que ver, por ejemplo, por un mayor desarrollo profesional docente, una mayor educación continua, condiciones laborales, ¿no es cierto? Mejores liderazgos educativos en las instituciones, en fin, Claro. mejorar las convivencias escolares entre todos, porque no se resuelven solamente con los profesores. En fin, hay un montón de otros temas que hay que ponerle foco también. Y respecto de la pregunta acerca de efectivamente de lo que es las renovaciones curriculares para hacerse cargo de todas las nuevas políticas que van surgiendo, yo creo que es súper necesario, es indispensable que los programas de pedagogía estén continuamente revisando sus planes de estudio, sus perfiles de egreso, sus mallas curriculares. Yo creo que es bueno que lo vayan haciendo, atendiendo a este enfoque, ¿no es cierto?, de la complejidad. Me parece que es razonable hacerlo. Pero también es bueno mantener cierta prudencia en el sentido de que fortalecer aspectos más bien valóricos que son de un carácter más permanente, por ejemplo, y que también es bueno, digamos, ir fortaleciendo ese aspecto que tiene que ver también con los pilares básicos, ¿no es cierto?, de Delors, es decir, el saber convivir, ¿no es cierto?, el saber ser, por ejemplo, también yo Por creo que es un supuesto. tema interesante que también deben estar presentes. Por otro lado, también yo creo que es importante que las instituciones educativas, no solamente la nuestra, sean capaces también de analizar, interpretar, resignificar las políticas públicas, Exactamente. porque nuestro país es largo, es un territorio muy largo con una serie de diferencias sociales, culturales. Entonces, es bueno también que las instituciones, especialmente como la nuestra, que está en una región que tiene ciertas características, también sea capaz de interpretar y resignificar esas políticas públicas, porque tenemos que, como dije anteriormente, para ser consecuente con que el saber también está en aquellos agentes sociales, ¿no es cierto?, en las comunidades, por ejemplo, que son distintas entre las diferentes regiones. Entonces, en ese aspecto yo creo que también no es solo materializar determinadas políticas públicas, sino que también tienen que pasar por el sedazo, por la interpretación, por la significación de los propios territorios, en mi humilde opinión. En un país que estamos llenos de contrastes de todo Así orden, es. ¿no? Ujú. Efectivamente, las políticas públicas y en el ámbito de la educación, que es un área tan delicada y sobre todo que se requiere de tener mucha finura quizás al momento de gestionar, porque efectivamente es la savia que va haciendo de las futuras generaciones el eje central, digamos, de su quehacer, de su actuar en diferentes ámbitos. Y eso hace precisamente de que cada uno de los organismos, desde el organismo rector del Ministerio de Educación y todas las instituciones de educación superior que imparten esta pedagogía, necesariamente tienen que sentarse a reflexionar permanentemente acerca de cómo llevar a cabo, cómo ir tratando todas estas nuevas ideas, como también contrastarla con lo que el mundo, ámbitos internacionales, cómo va afectando también en sus sociedades, ¿no? Estas nuevas ideas de Totalmente, esa. totalmente. De hecho, incorporaría un concepto que también me parece que es perfectamente coincidente con lo que usted está mencionando, Rubén, y tiene que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo. Exactamente. Entonces eso es muy importante porque
El dilema, ¿no es cierto?, son las instituciones educativas simplemente van a perseverar en mantener un modelo y que la tecnología como la inteligencia artificial resuelva todos los temas, ¿no es cierto?, así como lo económico, o también queremos ser una instituciones de educación superior que sean capaces de aportar a un desarrollo más sostenible. Yo creo que ese es un tremendo tema. Entonces, digo con eso que no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero efectivamente, ¿no es cierto?, hay que mirar las cosas con cierta mesura, con prudencia y lo más importante, con un espíritu reflexivo y crítico, digamos. ¿Ah? Por supuesto. Porque no podemos simplemente asimilar, digamos, lo que nos entreguen sin un filtro importante de cómo estamos situados, cómo lo revisamos, cómo nos afecta. Creo que es súper importante eso, digamos, y por eso necesitamos Usted hablaba de que yo me preocupo en mi formación mucho de lo que es la alfabetización científica y tecnológica. Yo creo que ahí hay un mundo importante también que hay que Sí. ponerle foco, porque eso puede hacer también llevarnos a quizás a una mirada con mayor calidad de vida, con una construcción más humanizadora de lo que es la educación, en fin. Así es, doctor Bugueño. Bueno, en Voces Educativas del Mundo hemos tenido el honor de contar con el doctor Héctor Bugueño Egaña, director del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Muchas gracias por su participación en este podcast de educación y, por supuesto, mucho éxito en su gestión. Muchos saludos a todos. Ha sido un agrado poder conversar este tema. Antes de cerrar el episodio de hoy, quisiéramos resumir los puntos claves mencionados en esta grata conversación con el doctor Héctor Bugueño. Rescatamos algunas ideas principales que quisiéramos compartir con ustedes para que las tengamos presentes y reflexionemos en torno a nuestro quehacer profesional cotidiano. Estamos en un momento de desaceleración por el receso de vacaciones de invierno en los establecimientos educacionales. Sin embargo, las y los docentes nunca dejan de reflexionar a razón de su desempeño. En primer lugar, quisiéramos compartir nuestra percepción que gira alrededor de la implementación y conversión de políticas educativas en la práctica, ya que se destaca la importancia de la capacidad de transformación de tales políticas de acuerdo a las realidades particulares de cada rincón de nuestro país. El papel crucial de los actores sociales en la educación, la diferencia entre política pública y ley, todos temas a los que se refirió el doctor Bugueño, y también el desafío de la escasez de profesores debido a la falta de oportunidades laborales para los recién graduados universitarios. Pasando a otro tema más local, en la conversación también se dio el tema de la actualización del modelo educativo de la Universidad de La Serena. En primer lugar, se hace historia al recordar que en dicha universidad hubo una renovación hace 5 años de planes de estudio de las carreras de pedagogía para cumplir con estándares de formación docente y enseñanza que a su vez también sufrieron una renovación. Recientemente se promulgó una actualización del modelo educativo de esta Casa de Estudios Superiores con la finalidad, entre otras, de fortalecer la relación entre estudiantes, docentes y gestores curriculares. Por lo tanto, el enfoque de este modelo se centra en esta triada curricular. Otro interesante tema que también aparece en la conversación tiene relación con la incorporación de ideas y políticas de la UNESCO para preparar a los nuevos profesores con la finalidad de que respondan desde su figura de poder docente ante el desafío en la forma de enseñar y educar en un mundo en constante evolución. Para esto surge la necesidad de ajustar los enfoques de instituciones educativas y formadoras de formadores indudablemente. Y en esta interesante charla se levanta una nueva reflexión y consideración de aspectos curriculares y viabilidad para crear una conexión entre la educación superior y la comunidad que buscan beneficiarse mutuamente, además de darle la relevancia que tiene a una educación significativa y diferenciadora. Los saberes de la comunidad también deben contar con una notoriedad especial al integrar a la instrucción curricular al interior de la formación integral de las nuevas generaciones de profesores. Y también es importante y crucial para nuestro invitado
que se establezca un equilibrio y reforzamiento de los valores educativos, una interpretación de políticas por todas las instituciones educativas, teniendo en cuenta las diversidades regionales. Aquí también surge una reflexión crítica sobre una nueva formulación de ideas, por ejemplo, en torno a la inteligencia artificial en educación y a una promoción de la alfabetización científica y tecnológica que son tan esenciales en la actualidad. Como pueden apreciar, esta primera conversación con una voz autorizada como la del doctor Héctor Bugueño Egaña nos ha dejado una pauta para seguir indagando, analizando, reflexionando y comunicando las opciones pedagógicas y curriculares esenciales para potenciar las habilidades y competencias que las nuevas generaciones de humanos que comienzan a formarse en este siglo XXI deben tener a disposición. Y sobre todo, deben tener a disposición un equipo de profesoras y profesores que empoderadamente conozcan y dominen el proceso de enseñanza-aprendizaje a un nivel superior, acorde a las nuevas exigencias y realidades de dichos grupos humanos, apuntando a la alta calidad tan anhelada por la sociedad en su conjunto. Siendo así, nos queda una última y muy breve reflexión final y muy personal que extractamos de todo lo conversado anteriormente, y es acerca de la importancia de la innovación en la formación de futuros pedagogos, la cual se transformará en uno de los temas que comenzaremos a analizar en los próximos episodios bajo diversas perspectivas de autores y especialistas a nivel mundial. Mientras tanto, podemos compartir que la innovación en la formación de maestros es decisiva para preparar a los futuros pedagogos que la sociedad ya necesita. Los planes de estudios deben mantenerse actualizados e incorporar avances en pedagogía, psicología educativa, tecnologías aplicadas a la enseñanza, los diversos aspectos a considerar en el marco de una verdadera materialización de una política de inclusión para que se impregne en la sociedad integralmente. También insertar una educación socioemocional y espiritual, formación del manejo financiero y tecnológico de la realidad circundante. Son otros aspectos que también debemos incluir en esta nueva mochila que deben llevar nuestras profesoras y profesores nobles. Es vital que los expertos y expertas en aprendizajes dominen las herramientas más efectivas y desarrollen competencias del siglo XXI como pensamiento crítico, como la creatividad, la colaboración y el liderazgo, como pilares estructurales de todos los saberes y sus nuevas perspectivas. Los programas de formación docente deben ofrecer prácticas innovadoras tempranas y definitorias de la vocación por la docencia, estrategias metodológicas como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de tecnologías inmersivas para que los futuros profesores experimenten sus beneficios desde su propia formación. Además, se debe promover el aprendizaje permanente para que los pedagogos estén preparados y actualizados. En resumen, la innovación en la formación docente es clave para asegurar que los profesores lideren las transformaciones educativas que nuestras sociedades requieren, garantizando una educación de calidad para las futuras generaciones. ¿Será tan complejo de realizar? Recuerde que el 1 de julio comienza la encuesta online en la cual usted, señora, señor, puede plasmar su opinión acerca de la propuesta ministerial acerca de la tan anhelada actualización curricular para la educación regular. No olvide que es su deber social participar. Estimados y estimadas oyentes, soy Rubén Carrasco desde La Serena, región de Coquimbo, en Chile, y hemos llegado al final de este episodio de Voces Educativas del Mundo. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación con el doctor Héctor Bugueño Egaña, director del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena, para analizar los temas relativos a la educación, sus protagonistas, sus fortalezas, sus debilidades,
las nuevas acciones que se están desarrollando a nivel nacional y aquellas que deseamos que algún día se concreten para fortalecer la calidad educativa del capital humano de nuestro país. Recuerden que en tan solo un par de semanas más estaremos de vuelta con un nuevo episodio lleno de percepciones y perspectivas inspiradoras sobre los retos y oportunidades de la educación a nivel global. Manténganse atentos a nuestras redes sociales y las plataformas Spotify y YouTube donde se publican nuestros episodios. Así no se perderán el próximo ni ningún capítulo de Voces Educativas del Mundo. Hasta la próxima, amigas y amigos.